Continuemos aprendiendo de Dios. El tema de hoy es la espada de verdad de nuestra serie La Biblia. A veces la gente compara a la Biblia con una espada. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que la Biblia es una espada? Tal vez eso se escuche como una comparación extraña porque la espada es filosa y se usa en las batallas. Pero la Biblia también es filosa y la Biblia es usada en las batallas espirituales. La palabra de Dios contiene la verdad y la verdad puede ser más cortante que cualquier espada de dos filos. Cuando una persona oye la verdad, debe tomar una decisión, todos, o seguir la verdad o pelear contra ella. Y pelear contra la verdad puede ser muy difícil, porque la verdad al final vamos a perder, porque Dios siempre gana. La verdad siempre va a ganar y Dios es verdad. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué nos dice? Según este versículo, ¿por qué fue escrita la Biblia? Para que la gente crea que Jesús es el Cristo. ¿Y qué le pasa a alguien cuando cree? Puede tener vida en su nombre. También Efesios 6:17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este versículo, ¿cómo describen la Biblia? Como la espada del Espíritu. ¿Y qué debemos hacer con la espada del Espíritu? Debemos llevarnos. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo se describe la palabra de Dios en este versículo? Como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué significa que es viva y eficaz? Significa que la palabra de Dios es útil y siempre va a ser útil para nosotros. Es eficaz porque funciona. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? La verdad. Dice, ¿qué hace la palabra de Dios? Juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Entonces, nos hace ver en qué estamos equivocados en nuestra forma de pensar y sentir en nuestro corazón. Nos muestra cuál es la voluntad de Dios y qué es lo correcto. Segunda de Timoteo 4, del versículo 1 al 5 nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, nos dice que nos habla como cara a cara, delante de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice que debemos preocuparnos por hacer la obra de evangelista. Debemos de preocuparnos por compartir el evangelio con otros, porque va a venir un tiempo en el que cuando nuestro Señor Jesús venga, va a juzgar a las personas, a los vivos y a los muertos. Va a juzgar, Él va a decidir quién va a estar por siempre con Él o quién va a recibir el castigo eterno. Entonces debemos preocuparnos por esas personas. Y nos dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, anima, corrige con la palabra. Dice, con toda paciencia y doctrina, según como nuestro Señor Jesús nos ha enseñado que lo hagamos, según como nos ha enseñado en toda su palabra. Dice, porque vendrá un tiempo cuando la gente no va a querer aceptar la sana doctrina. Va a llegar un tiempo cuando eso pase. Eso nos dice la palabra de Dios. Dice que van a buscar sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos de su corazón. Lo que a ellos les gustaría oír, eso van a procurar oír. Van a venir maestros, dicen, que van a
buscar otras cosas que ellos quisieran oír, no la palabra. Se van a apartar la palabra de Dios de su oído. No van a querer oír y van a escuchar otros tipos de cosas. Volverán a las fábulas, dice, a cosas inventadas. Pero dice, pero tú no seas así, sino que sé sobre un todo y soporta las aflicciones, a pesar de que hayan dificultades por predicar el evangelio de Dios. Tú dices que debes de soportarlo. Dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Nuestro Dios, Jesús, nos dio un ministerio a todos los que hemos creído en Él, el ministerio de predicar el evangelio a toda criatura. Dice, cumple tu ministerio. ¿Qué se supone que debemos hacer con la palabra de Dios? Debemos de predicar las buenas nuevas y compartirlas con otros. ¿Van a haber personas que pelearán contra la verdad? Sí, ya lo hemos visto en el versículo. ¿Y qué debemos hacer cuando esto pase? Debemos guardar la fe y continuar haciendo el trabajo del evangelista. El evangelista es el que predica el evangelio. Y ustedes conocen el evangelio, la obra de Jesús, que hizo por nosotros, él siendo Dios, se hizo hombre, vino acá en la tierra. Es Dios hecho hombre. Él también murió por nuestros pecados para que podamos ser perdonados por Dios y para darnos vida eterna. ¿Qué hizo? Resucitó para que en algún momento nosotros también podamos resucitar y estar con Él en su presencia por siempre. Esa fue la obra de nuestro Señor Jesús. Entonces debemos de continuar enseñando eso a otras personas para que también puedan ser salvos. La Biblia es la espada de la verdad porque la palabra de Dios es verdad. Para eso necesitamos saber lo que dice la Biblia, para saber cuál es la verdad. En Juan 8:31 al 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios nos puede hacer libres, la verdad de Dios nos puede hacer libres de todas aquellas cosas que estemos equivocados como vimos, en nuestra forma de pensar o sentir. Entonces, Dios nos pide que podamos compartir con otros su verdad, para que estas personas también puedan ser libres y sean salvos. Entonces, chicos, continúen predicando del Evangelio de Dios. Esa ha sido nuestra clase, chicos. Bendiciones. Chao.